Buenas tardes, damas y caballeros maestrantes, señoras y señores, don Miguel. En nombre de la Real Maestranza y Caballería de Valencia, les doy la bienvenida a esta su casa palacio. Les agradecemos la asistencia a esta conferencia que desde la Real Maestranza llevamos a cabo anualmente. Cerramos hoy el séptimo ciclo de conferencias Joyas del Patrimonio Valenciano, que se han centrado en la Catedral de Valencia, en el Museo San Pío V y hoy en el Real Colegio del Corpus Christi. Contamos con la presencia como ponente de don Miguel Navarro Sorní, que nos va a introducir en la Iglesia, Archivo y Museo del Real Colegio del Patriarca de Valencia, de donde ha sido su rector. Su recorrido expositivo nos permitirá, en alguna forma, acercarnos a la historia del edificio, al contexto social, al clima religioso de la Contrarreforma y a la personalidad y al mecenazgo artístico del fundador, el arzobispo y patriarca de Antioquía, don San Juan de Ribera. Con él, la diócesis de Valencia llegó a un gran esplendor y quedó marcada en el futuro por la línea de renovación eclesial que trazó con los 42 años de su pontificado. Tras esta breve introducción, cedo la palabra a don Salvador Zaragoza Adrián Sens como moderador de este acto. Gracias. Teniente hermano mayor, damas y caballeros maestrantes, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos. Antes de nada, como siempre, les quiero recordar que se acuerden de desconectar los móviles que siempre suenan cuando uno no lo desea. Pues bien, como acabamos de oír, hoy se acaba este ciclo dedicado a las joyas del patrimonio. En realidad, hay muchas joyas en nuestro patrimonio. Se han elegido tres que yo creo que son de las más importantes y, sobre todo, presentadas por los ponentes más adecuados para desarrollarlas. La primera vez que hablamos, ya hicimos un pequeño recorrido sobre algunas de las joyas del patrimonio que teníamos y que realmente muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Hoy vamos a hacer otro pequeño recorrido virtual desde el Palacio de Bellas Artes de San Pío V hasta el Real Colegio de Patriarca. Entonces, ya situados dentro de San Pío V, lo primero que tenemos que ver antes de salir es el patio del embajador Vic. Embajador Vic, que vivió entre finales de 1400 y principios de 1500 y tenía el palacio en la calle del embajador Vic, que fue destruido cambió de sitio, destruido hacia 1845. Saliendo ya de San Pío V, a la izquierda, pegado a los jardines de los viveros, podemos ver unos restos de unos portalones de unos palacios antiguos, de los cuales pues no tengo ninguna noticia de dónde estaban colocados, porque no he visto allí ningún cartel que me indique dónde son. Saliendo ya por la misma acera, podemos recordar que precisamente ese patio, esa zona de los viveros, era precisamente la zona donde estaba en los jardines del Palacio Real. Palacio Real de Valencia, que en 1810, al grito de que vienen los franceses, lo destruyeron todo, lo derruyeron y perdimos pues yo creo que una buena joya del patrimonio que se ha perdido ya para siempre, solamente quedan unos restos. Pasaremos luego por la misma acera, pasaremos la calle San Pío V, iremos por el túnel con mucho cuidado porque las bicicletas pasen por ahí a una buena velocidad, iremos con cuidado y nos acercaremos al cauce del río. Pero en vez de pasarlo por arriba, vamos a pasarlo por debajo. Por arriba ya hemos pasado muchas veces. Y por debajo podemos ver, desde el primer ojo, podemos darnos cuenta, viendo la bóveda, la parte nueva y la parte vieja. Vemos cómo lo que se ha ensanchado el puente, que es mucho. Y además veremos unos agujeros, que a lo mejor se han dado cuenta, por lo menos los que hacen deporte por ahí, unos agujeros que coinciden perfectamente con todos los pies del puente. Eso no son ni más ni menos que ahí estaban embutidos las maderas que formaban parte del andamio para construir la bóveda. Cuando se terminó de construir, quitaron
el andamio, pero los agujeros se quedaron. Esto existe en muchos otros edificios, por ejemplo, en el seminario antiguo también quedan unos agujeros que son debidos a los andamios. Pasamos luego al otro lado del río, a mano derecha podemos ver un monolito que nos recuerda la coronación de la Virgen en 1923, que asistió también al Alfonso XIII. Yendo por la misma acera podemos ver Santo Domingo. Santo Domingo lo conocen todos, pero quiero pensar una cosa solamente, que vean la fachada. La fachada no es ni más ni menos que un retablo no de madera como los que magníficamente lo explicó Gómez Frechida la semana pasada, sino que es de piedra. Y hay muchas iglesias y conventos que tienen la portada de esa manera. San Miguel de los Reyes también lo tiene igual, y otros muchos. Si vemos nos damos la vuelta y miramos la acera de enfrente, vemos el Palacio de Cervellón. Es muy antiguo, ha sufrido numerosas reformas, entre otras la última, que fue deshecho casi pieza a pieza y fue vuelto a montar otra vez. Bueno, pues ahí sucedió una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que cuando Fernando VII vino de Francia, no fue a Madrid ni a Valladolid ni a otro sitio, vino precisamente a Valencia y se instaló en el Palacio de Cervellón, porque el Palacio Real, como acabo de decir, estaba destruido. Y allí es donde se firmó el manifiesto de los persas. El manifiesto de los persas no era más documento que otro, que tras firmarlo, Fernando VII, por ese documento quedó abolida la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la PEPA, quedó abolida y él quedó, a partir de 1814, como rey absoluto otra vez ante el regocijo de mucha gente. Pasamos luego a la glorieta, al parterre. Vemos allí un magnífico ficus que parece que se alimenta de los vapores de la gasolinera Gallalao, porque hay que ver cómo se desarrolla y cómo crece. Está destruyendo todo el banco que hay. Pasamos luego por la calle La Nave. La calle La Nave, realmente ahí había está documentado en 1480 y había un hostal que se llama Hostal de la Nau. No sé si el nombre de la calle proviene del hostal o el nombre del hostal proviene de la calle, pero en realidad lo que es cierto es que se llamaba así la calle ya en 1480 y quizá antes. Cruzamos la calle Comedias y vemos en la universidad, antes de entrar a la universidad podemos ver, porque por toda los bajos de las casas, de los edificios, de los números pares, por ahí discurría y discurre todavía la base de la muralla árabe. Todavía se ve en la entrada de la universidad porque han hecho mediante unos cristales se puede ver lo que queda de ella. Bueno, pues es una cosa interesante también la muralla árabe que había allí. Entrando a la universidad podemos ver, todavía quedan algunos restos. La universidad se fundó gracias a las bulas que proporcionó Alejandro VI, Papa Roderick Borgia, dio las bulas necesarias para que se fundara la Universidad de Valencia. Y por dentro todavía podemos ver algunos restos, algunos arcos y algunos muros, no digo de la época de 1499, sino más moderna, pero de todas maneras es meritorio que todavía tengamos eso allí. Y ya vamos a llegar ya al Colegio del Patriarca. Poco les puedo decir porque no lo va a reflejar todo esto don Miguel, pero lo que sí que quiero es, no sé, me llama mucho la atención la gran reja que hay a la entrada. Yo creo que es una de las mayores de Valencia. Y luego que la iglesia, preciosa por dentro, la dirigió directamente el patriarca San Juan de Ribera. Él era muy meticuloso con todas esas cosas y él dirigió la obra durante los 14 o 15 años que duró la construcción de este edificio. Y bueno, solamente quiero recordar dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Son dos ceremonias religiosas, hay muchas más, ¿no? Pero esas dos son las que más me impresionan. Una es la misa gregoriana, la misa de 10, que sobre todo la de los domingos, que va muchísima gente, y luego otra, que si tienen oportunidad pueden ir también, que es la octava del Corpus. Es un acto precioso y desde luego no hay que ir para ver un espectáculo, hay que ir por el hecho de que es una ceremonia religiosa y con ese espíritu hay que acudir, no a la vista de un espectáculo.
Y, de todas maneras, si van a la octava del Corpus, lo que les recomiendo es que vayan por lo menos hora y media antes de que se celebre el inicio, porque si no, se quedarán fuera. Y bueno, ¿quién nos va a hablar del Colegio del Patriarca? Pues yo creo que la mejor persona que lo podía hacer, que es don Miguel Navarro Sordí. Tiene una sólida formación, como ahora verán, y desde luego no puedo decir todo lo que le ha hecho, sino unos retazos de su currículum. Bueno, pues se licenció en Teología en la Facultad de Teología de Valencia y se doctoró en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad es catedrático de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Valencia, donde enseña Historia de la Iglesia e Historia de Teología. Y también es director de publicaciones de dicha facultad y de su revista Anales Valentinos. Es también presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia y además académico de la Academia Valenciana de la Lengua en todo lo referente a temas litúrgicos. A nivel pastoral, es colegial perpetuo del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia y además fue rector hace unos años. Ha centrado la mayor parte de su investigación histórica en el estudio de la familia Borja. Ya recordarán que estuvo aquí también hace algún tiempo, el año pasado, hace 2 años, estuvo dándonos unas magníficas conferencias sobre los Borja, sobre los que es una autoridad mundialmente reconocida. Y es un gran estudioso de la familia. Tendría mucho que decirnos sobre esta familia y ya nos ha dicho algo, claro. Es un gran estudioso del patriarca San Juan de Ribera, ocupándose de su faceta como estudioso de la Biblia y como hombre de cultura. Recordarán hace unos años que hubo una exposición, precisamente del Colegio Patriarca, sobre las Biblias del Patriarca, una maravillosa colección, anotadas por él, y que, tiene un valor inconmensurable. Y también es un estudioso del primer biógrafo de San Juan de Ribera, Francisco Escrivá. También ha sido comisario de varias exposiciones y también es socio correspondiente de la Asociación Científica Italiana Roma del Renacimiento. Ahora les van a escuchar y los que no lo conocen o no lo conocen, cómo se expresa, ya verán que tiene una manera de expresarse muy fácil, una gran dicción y desde luego nos va a contar unas cosas muy interesantes y estoy seguro que vamos a quedar muy satisfechos de su intervención. Y sin más, le doy la palabra a don Miguel. Muchas gracias por la amable presentación. Señor teniente de hermano mayor, señores maestrantes, señoras y señores. Antes de comenzar mi parlamento, quiero agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Valencia, en las personas de don Rafael Puigmoltó y don Salvador Zaragoza, la gentil invitación a hablar en este ciclo de conferencias que me dirigieron. Muchísimas gracias, me siento muy honrado y espero no defraudar la confianza puesta en mí. El objeto de mi charla es presentar muy brevemente algunos aspectos de una gran institución valenciana, el Real Colegio Seminario de Corpus Christi, fundado en 1583 por el entonces arzobispo de Valencia, don Juan de Ribera. Una institución que es al mismo tiempo un monumento polifacético, ya que reúne en su seno elementos religiosos espirituales, así como artísticos en todos los campos de las artes, arquitectónicos, plásticos, suntuarios, etc. Y también atesora materiales librarios y documentales de gran valor. Voy a destacar algunos aspectos de esta institución que ayuden a conocerla mejor y a comprender su sentido, el que el fundador quiso darle. Pues, aunque el Colegio del Patriarca, como se le llama popularmente, es muy conocido, puedo afirmar sin temor a equivocarme que es un gran desconocido en Valencia. Y como para entender una obra es necesario conocer a su fundador, que aquí tenemos un grabado del 18 con los planos del colegio, digamos antes unas pocas palabras sobre este en relación con su fundación. Pues esta, como ha señalado con acierto el profesor Joaquín Berchez, es una obra empapada por la biografía de su fundador.
hasta el punto de ser más conocida y citada no por su nombre oficial, Real Colegio Seminario de Corpus Christi, sino como Colegio del Patriarca, con una metonimia que perpetúa en la obra la persona de su fundador, pues podemos afirmar que de todas las obras emprendidas por San Juan de Ribera, su colegio es la que más le identifica y la que más ha contribuido a perpetuar su memoria. Tenemos un cuadro de él. Bien, San Juan de Ribera nació en Sevilla a finales del mes de diciembre de 1532. Hijo natural del que pocos años después se convertiría en quinto conde de los Molares, segundo marqués de Tarifa y primer duque de Alcalá de los Gazules, don Pedro Enríquez Afán de Ribera y Portocarrero, más conocido como don Perafán de Ribera. Grande de España, que sería adelantado, y notario mayor de Andalucía, virrey primero de Cataluña y después de Nápoles, donde murió en 1571. Su madre era una dama sevillana, doña Teresa de los Pinelo, hija de una rica familia de comerciantes de origen genovés, quien moriría pocos años después del nacimiento de su hijo. Y tenemos la casa de los Pinelo, donde probablemente nació San Juan de Ribera, y el patio de la casa-palacio de los Pinelo. Al morir su madre, el pequeño, que debía contar 3 años, pasa a morar en el palacio de su padre. Esto es la capilla, actualmente capilla de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, que es la casa de los Pinelo, pero probablemente la alcoba donde nació San Juan de Ribera. Por eso vemos que hay un cuadro de San Juan de Ribera. Digo que al morir su madre es cuando el pequeño pasó a morar en el palacio de su padre, la llamada Casa de Pilatos de Sevilla, en la actualidad de los duques de Medinaceli, donde se reunían ricas colecciones de arte atesoradas por sus ancestros. 2 casas palacios sevillanas, la de los Pinelo, lugar de nacimiento del santo, y la casa de Pilatos, lugar de educación y esparcimiento del mismo en sus años de infancia y juventud, ambas, curiosamente, como ha señalado también el profesor Berchez, cargadas de italianismos. Aquí tenemos unos arcos de la casa de los Pinelo. O sea que en el contexto de la Sevilla del siglo XVI, Juan de Ribera nace y reside en las 2 casas más llenas de italianismos de la ciudad. Un dato a tener muy en cuenta para comprender la delicada sensibilidad estética de la que hizo gala Juan de Ribera. Sobre todo si tenemos en cuenta que el palacio paterno estaba repleto de obras de arte, cuadros, esculturas, tapices, retablos, muebles, joyas, etcétera, que conformaron su sensibilidad estética. Se fue empapando de ello. El influjo es evidente, bueno, aquí tenemos una Palas o una Minerva de la casa de Pilatos. Digo que el influjo es evidente que ejerce Sevilla en Ribera si observamos la logia que se asoma a los jardines de la casa de Pilatos, diseñada a la romana por el arquitecto italiano Benvenuto Tortello, y la comparamos con el claustro del colegio. Vean ustedes las columnas sobre plintos, los arcos con un tondo entre los arcos, prácticamente es el mismo orden, dórico arriba, jónico, dórico y jónico exactamente, es decir, el influjo es evidente. O si confrontamos los paneles cerámicos de arista que ornan los patios del palacio de la casa de Pilatos con los que San Juan de Ribera dispuso para ornar el claustro de su colegio. Las semejanzas saltan a la vista también si observamos el claustro o el patio principal de la casa de Pilatos con su fuente y la fuente que había en el claustro del Patriarca, que actualmente no existe, porque en 1896 se sustituyó por la actual estatua de San Juan de Ribera. Pero había una fuente renacentista, como vemos, con la estatua romana, que la coronaba, vulgarmente conocida como la palletera. Aquí tenemos la estatua romana, el tocado romano, que conservamos ahora en el museo. Como vemos, los paralelismos entre casa de Pilatos y algunos elementos del colegio del Patriarca son evidentes. Pero además en un ambiente renacentista, Ribera nace en un momento convulso para la cristiandad.
a causa de la crisis protestante que había estallado en Alemania apenas 15 años antes de su nacimiento y que se extendía como un fuego por Europa. De hecho, toda su vida va a estar marcada por estas ansias de reforma y en especial por la reacción católica frente a la escisión eclesial protestante. En efecto, con poco más de 12 años, marchará por voluntad paterna a estudiar cánones en la Universidad de Salamanca, a cuyas aulas llegaban los ecos de las disputas doctrinales que arreciaban en Europa, pues cuando finalice los estudios jurídicos y pase a cursar teología, será alumno de eximios profesores como Domingo de Soto o Melchor Cano, que habían participado como teólogos imperiales en las sesiones del Concilio de Trento. Toda la dilatada etapa estudiantil de Ribera en Salamanca estará influida por este concilio que Pablo III convocará en 1544, en las mismas fechas en que Juan de Ribera se incorporaba como estudiante a la Universidad Salmantina y que se prolongará hasta diciembre de 1563, un año después de que Ribera abandone Salamanca al ser creado obispo de Badajoz en mayo de 1562. Este importantísimo acontecimiento eclesial, reforma protestante y concilio tridentino, marcará de modo decisivo la vida de nuestro personaje, hasta el punto de poder afirmar que fue siempre un hombre de Trento, o mejor dicho, de la reforma católica que el concilio alentó, y en algunos aspectos también de la contrarreforma. De hecho, Ribera dedicó toda su actividad pastoral, tanto en Badajoz como en Valencia, a aplicar las directrices pastorales de Trento en sus diócesis. No en vano, su mejor conocedor lo definió como un obispo según el ideal de Trento. Así pues, otro elemento que habrá que tener muy en cuenta para interpretar la figura de Ribera es que su persona, su acción, su obra, el mismo colegio de Corpus Christi, está influido todo ello y se enmarca en el ámbito de la llamada contrarreforma, aunque en su caso, como he dicho, cabría hablar más bien de reforma católica. Pero pasemos a hablar del Colegio Seminario de Corpus Christi. Cuando en 1568 quedó vacante la mitra de Valencia y la dignidad de patriarca de Antioquía por la muerte del arzobispo Fernando de Loaces, Felipe II pensó en Ribera para sustituirle, pues la labor desarrollada por este en Badajoz le acreditaba para afrontar con acierto los retos que la sede valentina presentaba, en especial la aplicación de la reforma tridentina y la evangelización de los moriscos. Por otra parte, su juventud, contaba apenas 36 años, y buena salud auguraban una larga permanencia en la diócesis, necesaria para acometer estas tareas. De modo que, a pesar de ser aún muy joven, el 3 de diciembre de 1568, el Papa San Pío V lo trasladó al arzobispado de Valencia, donde permanecerá 42 años, hasta su muerte en 1611. Aquí tenemos precisamente el retrato del patriarca difunto, que esboza Ribalta directamente del natural delante del cadáver, en la sala, su alcoba del colegio donde murió, y que como no ha tenido tiempo de preparar un lienzo, con un cuero, ¿ven?, que tiene a mano, esboza el retrato para poder después hacer cuadros y que no se le olvidara la imagen del patriarca. Bien, poco antes de nombrarlo arzobispo, para honrarlo, el Papa le asignó el título de patriarca de Antioquía, elogiándolo en el consistorio como lumbrera de toda España, singular ejemplo de virtud y de bondad, dechado de gloriosas costumbres y santidad. Valencia era entonces una ciudad pujante y próspera, que experimentaba un notable crecimiento demográfico, económico y cultural, pero necesitaba de renovación en lo eclesiástico, ya que había sufrido durante más de un siglo el absentismo de sus obispos, con excepción de Santo Tomás de Villanueva. Consciente de esto, el nuevo arzobispo concentró todas sus fuerzas en la reforma pastoral de su diócesis. Instrumentos para llevarla a cabo serán las visitas pastorales, llevó a cabo nada menos que 11, que conozcamos, probablemente más. Los sínodos diocesanos, celebró 7, y sobre todo la fundación del Colegio Seminario de Corpus Christi en 1583
para actuar el decreto tridentino sobre los seminarios y formar un clero selecto que asegurase la reforma del pueblo. Gregorio XIII aprobó la fundación en 1584, dando inicio a las obras 2 años después. Aquí tenemos la bula de la fundación que se conserva enmarcada en el archivo del colegio. Después, el patriarca, mientras iba levantando el edificio, buscó la confirmación de la fundación por parte del nuevo pontífice, Clemente VIII. Con un breve del 16 de marzo de 1598, el nuevo papa, además de confirmar las concesiones de Gregorio XIII, concedía al arzobispo poderes para regular su seminario de acuerdo con las disposiciones que le pareciesen más oportunas, que se mantendrían como regla de la institución después de la muerte del fundador. Y así el colegio hasta hoy en día continúa rigiéndose por sus propias constituciones. Con la fuerza de este privilegio pontificio, el patriarca podía sortear los obstáculos a los que se enfrentaba su fundación si se atenía al pie de la letra al decreto tridentino sobre los seminarios, es decir, tener que contar necesariamente con la supervisión de 2 canónigos y de 2 clérigos en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del seminario, cosa que él no quería, y el tener que limitar la formación de los seminaristas que allí estudiaran a solo 6 materias que se impartirían en el mismo seminario, cuando él deseaba que sus colegiales tuviesen una formación universitaria, por lo cual tenían que asistir a las clases de la Universidad del Estudi General, por eso funda el colegio al lado del Estudi, y tomar allí los grados académicos. Por tanto, busca los privilegios de estos papas para fundar un seminario, pero no según con todas, digamos, las determinaciones tridentinas, especialmente en esto de los estudios, que para él era muy importante. Bien, la construcción del colegio seminario se prolongó de 1586 hasta el 8 de enero de 1604. Día en que se instaló el Santísimo Sacramento en la capilla, en una solemne ceremonia a la que asistió el rey Felipe III, al que el patriarca había casado con Margarita de Austria en la Catedral de Valencia en 1599. Aquí tenemos una vista aérea del conjunto y una foto, entonces, un cuadro de Vicente Lluc, historicista del matrimonio en la Catedral de Valencia. Vemos al patriarca casando al rey. La iglesia o capilla del colegio se puso como bajo la invocación del Corpus Christi, pues la piedad eucarística de Ribera le venía de familia. Y paso por alto este tema, por no entretenerme, pero los Ribera tenían mucha devoción a la Eucaristía. De hecho, su amor a la Eucaristía era tan intenso que al poco de ser nombrado obispo de Badajoz, abandonó las armas familiares, las armas nobiliarias, y puso en su escudo episcopal un cáliz con la hostia encima, a cuyos pies ardían 2 pebeteros, y adoptó como lema la leyenda «Tibi postec filimi ultra quid faciam», que son las palabras que el patriarca Isaac dirige en el libro del Génesis a su hijo primogénito Esaú, cuando tras descubrir que ha bendecido fraudulentamente, engañado a su hermano menor, Jacob, le pide una nueva bendición. E Isaac le responde que es imposible. Dice, después de esto, ¿qué más puedo hacer por ti, hijo mío? Juan de Ribera aplicará estas palabras traslaticiamente a la Eucaristía, que Dios nos entrega como máxima prueba de su amor, después de la cual ya no puede hacer nada más por nosotros, pues lo ha hecho todo, nos lo ha dado todo, ya que se ha dado a sí mismo. Al igual que otros espacios del colegio, la capilla fue construida en su mayor parte por el arquitecto Guillem del Rey, siguiendo la traza de Gaspar Gregori, que se modificó la traza. El arzobispo la pensó no solo para atender a las necesidades litúrgico-culturales de los colegiales, sino también como un modelo renovado para todas las iglesias de su diócesis de lo que debía de ser el culto católico según Trento. Una liturgia solemne, pero a la par sobria, y una devoción en las capillas laterales y en el ornato de la iglesia muy purificada, minuciosamente reglamentada, que remediase la superstición y abusos de los fieles en este campo. Es, por lo tanto, en la intención del fundador, una capilla modélica, un templo portador de los ideales de Trento, una iglesia de reforma que sirva de modelo de iglesia reformada según Trento,
que abraza esta reforma desde los aspectos constructivos y decorativos hasta los relativos a la liturgia. La misma construcción, de singular elegancia, resulta nueva en el plano de la arquitectura eclesiástica local de su época. Por lo que respecta a la planta, propone, frente a la tradicional nave única con capillas de las parroquias valencianas, la adopción de un sistema de cruz latina, como había propugnado San Carlos Borromeo en sus instrucciones para la construcción de iglesias dada en uno de los sínodos de Milán. Un sistema el de cruz latina, que expresa claramente la configuración del edificio como una materialización del cuerpo místico eclesial, la cabeza del cual, Cristo, está representada por el presbiterio, mientras que los fieles ocupan el resto, como miembros del cuerpo. La arquitectura ofrece novedades, como la articulación a base de pilastras con capiteles corintios y cornisas clásicas, aunque mantiene el sistema de cubiertas por medio de nervaduras de tradición gótica propio de las iglesias valencianas. Pero sorprende sobre todo por la construcción de una bella cúpula que no estaba en la traza inicial, se introduce posteriormente, la primera levantada en Valencia y que servirá de modelo a muchas posteriores, como la de San Miguel de los Reyes, cúpula que actúa de lucernario, como podemos ver aquí perfectamente, principal sobre el crucero, proporcionando una gran luz. Se ve cuando piensa Ribera en decorarla con frescos, ve que la iglesia necesita más luz y entonces piensa en que se haga una cúpula por donde entre mucha luz al centro de la iglesia. La capilla mayor o presbiterio, de acuerdo con las recomendaciones de Trento de hacer muy visible y acercar a los fieles la celebración de la misa, es muy elevada. Hay 7 escalones para subir. Si vamos a cualquiera de las iglesias góticas valencianas, suelen haber 3 normalmente, 7, es decir, muy elevada. Como un proscenio, y está libre del coro, que se traslada al final a los pies de la iglesia a un espacio elevado. La nave, de 3 tramos anchos y diáfanos, se completa con 4 capillas laterales poco profundas, abiertas por amplias arcadas de medio punto, sobre las que se instalan tribunas o balcones. Vemos aquí las tribunas o los balcones, aquí, probablemente para los músicos y los cantores. Admiremos, antes de pasar adelante, la elegante puerta de la sacristía y su diseño, obra de Gaspar Brueil, antes de pasar a hablar del interesante programa iconográfico desarrollado en las pinturas de los frescos y los cuadros de las capillas. La espléndida decoración pictórica de la capilla está llena de sentido. El fundador, buen teólogo, provisto de amplios conocimientos bíblicos y patrísticos, la quiso convertir en una catequesis visual, en oposición a las paredes desnudas patrocinadas por los calvinistas y en parte también por los luteranos. Así, las pinturas al fresco y los lienzos de los altares componen un interesante programa iconográfico cuya espina dorsal es el misterio de la encarnación del Verbo y de la redención, como acontecimiento central de la historia actualizado en la Eucaristía. Las pinturas al fresco fueron realizadas por este señor que ven aquí, el pintor genovés Bartolomeo Matarana y su equipo de ayudantes entre 1597 y 1605, de acuerdo con un programa iconográfico ideado por el mismo arzobispo contratante. La ejecución de los frescos comenzó por la cúpula, que es lo único que no se ha restaurado, por lo tanto lo único que está tal cual lo dejó el pintor, decorada con escenas de la recogida del maná en el desierto. Vemos en el gajo central la figura de Moisés con su hermano Aarón, ante ellos, distribuidos en los restantes gajos de la cúpula, numerosos personajes recogen el maná en tinajas, divisándose al fondo las tiendas, los tabernáculos donde habitan en el desierto. El tambor de la cúpula
está horadado por 8 amplios ventanales que proporcionan iluminación al crucero. Dichos ventanales los flanquean las figuras de los 16 profetas. No tengo una foto que ver, pero aquí van al lado de cada ventana, 8 ventanas, 8 por 2, 16, los profetas del Antiguo Testamento, sobre pedestales y sosteniendo unas cintas, unas filacterias con sus nombres. Si todas las pinturas de la cúpula se refieren al Antiguo Testamento, el Nuevo está representado abajo, en las pechinas, por los 4 evangelistas. Aquí vemos a San Lucas y aquí a San Juan. Figuras de los evangelistas entronizadas, la foto no es muy buena, pero bueno, se ve, entronizadas sobre grandiosas cátedras y a sus pies los animales emblemáticos que los caracterizan. O, en este caso, San Mateo, pues un niño. Podemos decir que toda la decoración de la cúpula compone un meditado monumento a la Sagrada Escritura, ejemplificado en 3 niveles. En la parte superior, la ley y los profetas. El Antiguo Testamento, sostenido en las perchinas por los evangelistas, por el Nuevo Testamento, la parte más importante de la Biblia. Todo ello en ese gran lucernario arquitectónico por el que entra una luz radiante que representa la luz de la palabra de Dios que ilumina la Iglesia y de la que debe de venir la renovación de esta. No olvidemos que Juan de Ribera era un gran biblista. Después de la decoración de la cúpula, en 1559 los pintores se ocuparán de la capilla mayor, del presbiterio, diseñando allí un complejo y muy elaborado programa de exaltación de la Eucaristía, titular de la capilla y del colegio. Todo será representado como otro sermón en imágenes. En la cabecera de la capilla, en el testero, que sobresale por encima del retablo, encontramos representada la glorificación de Cristo Eucaristía. En torno a la hostia radiante y luminosa se agrupan ángeles y santos, formando coros concéntricos entre los que destacan, en primer lugar, los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que flanquean la hostia eucarística en actitud intercesora. En la intención de Ribera, el centro de todo, que ejerce una poderosa focalidad visual que atrae la mirada al contemplar el conjunto, es esta hostia, un círculo blanco y luminoso de gran tamaño al que convergen los rostros de todos los santos representados y que encierra la imagen del pelícano que hiere su pecho con el pico para alimentar a sus polluelos con su propia sangre, símbolo de la entrega sacrificial de Cristo en la Eucaristía para darnos la vida divina. La parte superior de los muros laterales, en los lunetos, completa esta visión gloriosa presentando sendos grupos de personajes, aquí vemos el de la derecha, con ampulosas vestiduras que representan a la Iglesia militante, clérigos, religiosos, incluso algún laico. Mientras que en la bóveda se pinta una gloria de ángeles sonando instrumentos músicos o cantando que se va disolviendo a medida que se acerca al centro, hasta acabar diluyéndose en una especie de boquete hacia el cielo. El retablo y las paredes que lo rodean continúan la reflexión eucarística en imágenes prevista por el fundador. El retablo, espléndidamente decorado, incluye 6 columnas de jaspe que flanquean el nicho central y está formado por 2 cuerpos. El ático, que vemos, coronado por esculturas reclinadas con espigas y racimos alegóricos de la Eucaristía, enmarca un hermoso cuadro de medias figuras del nacimiento de Cristo, pintado por Francisco Ribalta en 1610, en referencia al misterio de la Encarnación que, en cierto modo, continúa en la Eucaristía. Aquí tenemos un detalle de las figuras que están arriba. En el cuerpo central del retablo encontramos una amplia hornacina rectangular o nicho que alberga una soberbia imagen de Cristo crucificado, una obra germánica de patética expresividad. No tengo tiempo para hablar del Cristo, que es muy interesante, muy apreciada por San Juan de Ribera. Habitualmente, como saben, la hornacina permanece oculta por un gran cuadro de Francisco Ribalta que representa la Última Cena,
que sustituye a una obra anterior italiana. Antes de traer el Cristo había otro cuadro de la Santa Cena, que es este, que ahora está en el lado del colegio, una obra genovesa, ampliado, más pequeño. Al traer el Cristo, mandó San Juan de Ribera retirar el cuadro, hacer el nicho, y como el Cristo era muy grande, encargó a Ribalta otra obra más grande con la Última Cena, además con otra sensibilidad. Bien, el significado de este doble motivo central de la capilla, el cuadro de la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el crucifijo que está detrás, es notorio. Se trata de reivindicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el valor de la misa como sacrificio que actualiza el sacrificio de la cruz frente a la teología protestante que negaba esta verdad católica. Si para la doctrina católica la misa es la actualización incruenta del sacrificio de la cruz, que ha de percibirse a través del rito eucarístico como a través de un velo, el lienzo de la Última Cena muestra a los fieles, al descorrerse todos los viernes, la realidad redentora de la cruz que la misa encubre y testimonia al mismo tiempo. En este sentido, la sustitución, bien decidida por el arzobispo, del cuadro italiano, que se refería más bien a la cena legal de los judíos, es un cuadro de una cena, una merienda, digamos, de amigos, por la obra de Ribalta, mucho más mística, mucho más religiosa, más mistérica, está evidenciando la voluntad de subrayar, es decir, ese carácter mistérico de la Eucaristía. Aquí ya no hay alimentos encima de la mesa, ya no es la cena pascual judía, es la celebración de una misa, de la primera misa en la que Jesucristo es el sacerdote, que tiene la patena con el pan en sus manos y el cáliz, que es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, con los manteles sin más, como si fuera el altar de una iglesia. Y los apóstoles en actitud de adoración, de veneración, no sentados a la mesa distraídamente, sino todos en actitud de adoración del pan eucarístico que Cristo acaba de consagrar. De ese mensaje acerca de la Eucaristía es depositaria la Iglesia, que administra las palabras y los sacramentos de Cristo. Por ello, flanqueando el retablo aparecen las grandiosas figuras de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia católica romana. A los lados del retablo, debajo de la cornisa, se extienden dos amplias composiciones que relatan los martirios de San Andrés y de San Mauro, como ejemplos instructivos para los fieles, ya que el martirio es el mayor acto de entrega con que el cristiano puede responder al amor de Dios manifestado en Cristo y que se nos ha dado en la Eucaristía. Que sean precisamente estos santos los representados tiene que ver con el hecho de que San Mauro es el patrono de los colegiales, cuyas reliquias le envió el Papa, es decir, Gregorio XIII, a San Juan de Ribera. Se las solicitó cuando se enteró que se habían descubierto en las catacumbas de San Calixto, y el cardenal Niño de Guevara, como legado pontificio, vino a traer esas reliquias. Aquí vemos el altar de San Mauro, aquí está la arqueta con los huesos de San Mauro y aquí el busto relicario con un hueso del cráneo que tiene aquí el santo. Después lo veremos más en detalle. Bien, la representación de San Andrés, aquí está el detalle del relicario. La representación de San Andrés obedece a la devoción que la familia de los Ribera tenía a este santo, pues muy pocos saben, este es un detalle del martirio de San Andrés, el angelito que le lleva la palma del martirio y la corona de la victoria. Pocos saben que el palacio sevillano de los Ribera, popularmente conocido como la Casa de Pilatos, se denominaba en realidad Palacio de San Andrés. Y además la reliquia de San Mauro le llegó de Roma el día de la fiesta del apóstol. Por eso el santo dedicó los dos laterales de la capilla mayor a los martirios de Mauro y de San Andrés. Por su parte, el crucero se concibe como un templo de las virtudes. En sus lunetos se pintaron imponentes figuras femeninas que continúan por los lunetos de la nave. Aquí tenemos otra. En concreto, 16 sibilas, videntes del paganismo que ya habían sido asociadas por Miguel Ángel en la Capilla Sistina a los profetas de Israel, y que para una mentalidad humanística como la de San Juan de Ribera representaban
la ausencia de contradicción y, más aún, la complementariedad entre la revelación bíblica y lo mejor de la cultura pagana. Como el crucero era en principio el lugar reservado a los colegiales, era el espacio oportuno para decorarlo con temas que el prelado creía conveniente para sus seminaristas, el de la práctica de las virtudes y los buenos ejemplos. La bóveda se dedicó a representar las virtudes teologales y cardinales que debían adornar a los colegiales como candidatos al sacerdocio. Y estas no fueron dispuestas al azar, sino en relación con las pinturas de los santos Vicentes que ornan los muros del crucero. San Vicente mártir al lado del Evangelio y San Vicente Ferrer al de la Epístola. Así, sobre los muros decorados con la historia de este último, aquí tenemos su predicación en el Concilio de Perpiñán, su fallecimiento en Vannes y la llegada de su reliquia a la casa de la ciudad de Valencia, sobre esta parte se dispusieron la fe, la esperanza y la caridad, además de la justicia. La foto es muy mala, pero ven, aquí tiene la justicia, con su balanza, es decir, la fe, con la cruz, el cáliz, la caridad, ahí amamantando a los niños, y la esperanza. En el lado de San Vicente mártir, aquí tenemos el martirio de San Vicente, sobre las escenas de su martirio, el juicio ante Daciano con el obispo Valero y la muerte del santo, se colocaron la fortaleza, la templanza, la prudencia y la religión, siguiendo por lo general para representarlas la iconología de Cesare Ripa. La bóveda de la nave, en cambio, se ornamentó con 8 majestuosos ángeles sedentes sobre nubes, con símbolos eucarísticos y filacterias, con textos tomados de la Sagrada Escritura en referencia al Santísimo Sacramento. Bebed todos de él, por ejemplo aquí, o un convite de manjares suculentos, dice este otro. Mientras que la bóveda culmina en el coro, donde se representa la Trinidad, adorada por un coro angélico que canta y tañe en su honor, expresando así plásticamente la finalidad de todo el culto de la Iglesia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Las capillas de la Iglesia las dedicó el patriarca Rivera a defender con el arte lo que el protestantismo atacaba. El culto a la Virgen, la primera capilla, dedicada a la patrona de Sevilla en aquel momento, la Virgen de la Antigua. La veneración de las imágenes, capilla que dedica a San Vicente Ferrer, con este soberbio, maravilloso cuadro de Francisco Ribalta, de la curación del santo cuando está en Aviñón, en la corte del Papa Luna. La otra capilla al culto de las reliquias, en la que actualmente está el sepulcro de San Juan de Ribera, pero antes no estaba este cuadro de la última comunión de San Juan de Ribera, sino este, del ángel custodio del Reino de Valencia, de Vincenzo Conti, y el cuadro, como el actual, descendía. Y en lugar de estar el sepulcro, como está actualmente San Juan de Ribera, que vemos aquí, lo que había eran unos anaqueles con diversas reliquias, las principales reliquias que tenía el colegio. Y un día a la semana el cuadro descendía para que los fieles pudieran venerar las reliquias que eran denostadas y criticadas por los protestantes. Aquí vemos un detalle del sepulcro de Juan de Ribera. Y finalmente, la última capilla dedicada a refrendar la existencia del purgatorio y las misas por los difuntos como elemento también negado por los protestantes, con un excelente cuadro de Federico Zúcaro. De ese modo quedaba configurado un grandioso monumento a la Eucaristía que todavía impresiona a cuantos lo visitan. Pero antes de abandonar la capilla, veamos unas interesantes vistas de la Valencia de inicios del XVII en los muros de la capilla de San Vicente Ferrer, cuando se refleja allí la procesión para llevar a la catedral la reliquia del santo que ha llegado desde Vannes y que guarda el colegio actualmente. Antes don Salvador nos hablaba del Palacio Real de Valencia, pues ahí lo tenemos, el Palacio Real que en aquel momento existía, con el Puente del Real, con solo un casalicio, como tenía entonces, no dos como tiene ahora, el palacio que se destruyó para que no se hicieran en el fuerte los franceses, está ahí representado. O aquí tenemos la obra nova de la catedral, parte renacentista, el cimborrio, la puerta de los apóstoles, que no le ha salido muy bien, le ha salido casi renacentista en lugar de gótica al autor, con la casa vestuario, que está actualmente, la vemos aquí,
el Miguelete, chaparrito para que entre, sin la espadaña que tiene actualmente, porque no tenía todavía la espadaña, que se construye después, simplemente una caseta para albergar una campana, y el campanario que está aquí yo creo que es el del colegio, no el de San Martín. Es el del colegio con un pináculo que tenía de bronce, que después se quitó, que aunque no debía salir, pero el pintor ha querido ponerlo para que se vea algo allí del colegio. Y vemos aquí los religiosos, los gremios de la ciudad con sus banderas que entran en la catedral acompañando la reliquia de San Vicente. Aquí tenemos al mismo patriarca con sus obispos auxiliares llevando la reliquia, la canilla de San Vicente. Diversos personajes nobles llevan el palio, xurats, los jurados de la ciudad, con les gramalles, las vestiduras rojas propias de ello, y el gobernador del reino, es decir, detrás, cerrando la procesión. Es un detalle del virrey, lugarteniente gobernador del reino. Aquí los canónigos de la catedral, probablemente muchos de ellos retratos de canónigos auténticos de aquel momento, aquel pintor que se lució con la cruz de la catedral que abre la procesión. Bien, hablemos ahora brevemente del museo, porque no sé cómo voy de tiempo. Bien. Consciente también del poder de la belleza como vía de conocimiento y para la elevación espiritual, Juan de Ribera quiso además proporcionar al edificio muchas pulcras obras de arte. Con una selección de las mejores se formó en 1953 un pequeño museo, del cual vemos aquí algunas salas, con la custodia, que saben que no es la original, sino una copia de la misma. La original, que era de plata dorada, se la llevaron los franceses, como toda la orfebrería del colegio. No queda nada de la orfebrería original. Suchet se la llevó, y entonces, bueno, pues se fundió toda. Quedan las reliquias, se dejaron. Pero se permitió que se hiciera una copia de bronce de la custodia, que es la que actualmente se utiliza. Aquí vemos, por ejemplo, unas tablas de Ribalta, una tabla con San Francisco, hay otra a otro lado con San Antonio de Padua, que eran las puertas del antiguo órgano, del Realejo, el órgano pequeñito que tiene el colegio y no el actual que tiene, que es decimonónico. Son las puertas del órgano decoradas por Ribalta. Otra sala, la sala con los Greco, Greco que actualmente está en Toledo, en la exposición del Greco, además le han dado un lugar de honor en la exposición, confrontado con el gran nacimiento del Prado, están frente a frente, mirándose los dos. Saben que Juan de Ribera compró 5 obras al Greco, a través de su hermana, la marquesa de Maqueda, lo cual indica que tenía unos gustos estéticos muy de vanguardia, porque en su época el Greco no gustó a nadie, es decir, a casi nadie. Sin embargo, a Juan de Ribera el Greco le gustaba, el patetismo, digamos, de su pintura le impresionaba, como le impresionaba otro pintor muy controvertido, Caravaggio. Y por eso encargó en Roma y compró en Roma esta copia de la crucifixión de San Pedro. Probablemente está encargada en el mismo taller del artista, que puede que haya intervenido algo, esa obra de sus discípulos, puede que el mismo Caravaggio haya intervenido algo, tiene gran parte de su luz, y la encargó precisamente para la iglesia. Iba a ser uno de los cuadros de las capillas laterales de la iglesia, en un altar que pensaría dedicar a San Pedro, pero luego ideó otra decoración, digamos, otra sistematización de la iglesia en este plan contrarreformado, y abandonó este cuadro que se había comprado en Roma, si no me equivoco, en 1601. Bien, Luis de Morales, pintor al que conoció en Badajoz cuando llegó como arzobispo, puesto que era pacense también, que se convirtió en su pintor de cámara, pintó su retrato joven, que hemos visto, que actualmente está en el Prado. Este nazareno, muy influenciado por el patetismo de Sebastiano de Alpiombo, y sobre todo esta obra, es la que me interesa presentar, esta obra que encargó personalmente Ribera a Morales para su oratorio privado, indicándole muy bien lo que tenía que pintar en este tríptico, que estuvo siempre en sus dependencias, en su capilla privada, sin que lo viera nadie. Es un cuadro que solo veía él y sus íntimos, porque el cuadro era muy controvertido, y de hecho lo fue para el proceso de beatificación de Ribera. Debía de pintarle a él difunto, aquí lo tenemos. Juan de Ribera con 31 años, al poco tiempo de estar en Badajoz, difunto. Mientras un ángel lleva su alma hacia el cielo, ¿lo ven? Pero el diablo la reclama, presentando a la Trinidad una lista de pecados. Es un gran pecador, esa alma me pertenece.
Tantos pecados que no le caben en la lista de la mano y lleva un montón de listas atadas a la cintura, como ven, para indicar que es un gran pecador. Pero Jesucristo, que observa esta maniobra del diablo, adelanta su pierna izquierda como en una maniobra de plancha futbolística para frenarlo en seco, digamos, de aquí no pasas, de aquí no pasas. Mira al Padre con una gran intensidad y le señala la herida del costado para recordarle que ha redimido a Rivera con su sangre y por lo tanto no puede permitir que se lo lleve el diablo, ya que él lo ha salvado. Y el Padre está mirando con benevolencia el alma de Rivera y bendiciéndolo, o sea, aceptándolo en el cielo. A los lados, como intercesores, están la Virgen, María, y su patrón, San Juan Evangelista, porque probablemente nació el día de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, y por eso llevó el nombre de Juan. Que, como ven, miran hacia lo alto y con el dedo índice señalan al cadáver por el que están intercediendo. Como ven, la obra es bellísima y evoca pues, la espiritualidad de Rivera, una espiritualidad muy nutrida de los méritos y de la confianza, no en los méritos propios, sino en los méritos de Cristo, que iban a salvarle. La obra fue un óbice para el proceso de beatificación, se cebó en ella el entonces llamado abogado del diablo, porque la calificó de presunción de santidad, ya que el difunto se había hecho retratar con ornamentos blancos, que es como se entierra a los santos. Es decir, que, precisamente, cuando fallece un obispo, un sacerdote, se nos entierra con ornamentos o negros o morados. Solo el Papa se entierra con ornamentos rojos, que es el color imperial. Y solo si un sacerdote o un obispo es beatificado, entonces se exhuma el cadáver y si el cadáver está incorrupto, bueno, se disponen con un maniquí los huesos tal, se le reviste de ornamentos blancos, pero no hasta que no es beatificado o canonizado. En cambio, Juan de Rivera se hace pintar, es decir, por Luis de Morales con 31 añitos con ornamentos blancos. Entonces el abogado le dijo presunción de santidad, por tanto obstáculo para la beatificación, pero logró salvar este obstáculo. Este cuadro lo tuvo siempre el patriarca en su capilla y cuando empezó a vivir en el colegio en los últimos años dispuso que se colocara en la capilla del relicario. Y está allí, en una hornacina, porque le venía muy bien desde sus habitaciones en el colegio bajar y utilizar la capilla del relicario como capilla privada suya. Y él siempre celebraba misa y rezaba delante de este hermosísimo cuadro. Bien, el cuadro está rematado por esta bellísima Madonna italiana con el niño Jesús dormido. El tríptico de Dirk Butz, una obra maravillosa. Hay mucha pintura flamenca en el Museo del Colegio que probablemente vengan de la herencia paterna. Sabemos que en el Palacio de los Rivera, en la Casa de Piratas, había mucha pintura flamenca. Dirk Butz estuvo en Granada con Van der Weyden pintando el retablo de la Catedral de Granada, muy semejante a este, pero descomunal, más grande. Probablemente puede ser que el padre San Juan de Rivera encargara una especie de copia. Aquí tenemos, bueno, la foto no es muy buena, pero bien. Jan Provost, el Pasmo de María, una tabla excepcional. Esta copia del Descendimiento perdido de Van der Weyden, también, es decir, excelente. O el maravilloso, aunque la foto no es muy buena, el Barón de Dolores de Django Saer, es decir, Mabús. Sabemos que el tío abuelo de San Juan de Rivera, don Fadrique de Rivera, de quien heredó el título su padre y los bienes, tenía cuadros de Mabús en la casa de Pilatos, cuadros de devoción, sobre todo cuadros pequeñitos. Esta pintura flamenca, muy en la línea de la devoción moderna, insistiendo mucho en los sufrimientos de Cristo, en las historias de la pasión, que movían a devoción. Y probablemente por esta línea venga este cuadro a manos de Juan de Rivera. El tapiz, copia de la obra de Pedro de Campaña, encargado por el padre San Juan de Rivera, que era posesión suya. También hay pintura italiana como esta copia de la huida a Egipto de Barocci, que está comprada en Sevilla en 1585 por el propio Rivera, o Pulzone, es decir, Santa Clara de Asís. Hay más obras de Pulzone, o esta obra de Bernardino Luini, La Virgen con el Niño, San Juanito, es decir, deliciosa. La oración en el huerto de Vincenzo Campi, bueno, o también pintura española pero italianizante, como esta hermosa anunciación de Fernando Yáñez, uno de los autores de las puertas del retablo central del presbiterio de la Catedral de Valencia, con esta Madonna tan leonardesca.
Después hay obras de los pintores de cámara de Juan de Ribera aquí en Valencia, Francisco Ribalta, este retrato de la beata Sor Margarita Agullona, impresionante por el patetismo, que se hizo para colocarlo en su sepultura, que está en el colegio. Actualmente hay una copia de Ribalta, el original está en el museo, pero se hizo para colocarlo en la iglesia, en el lugar donde sepultó a esta religiosa que había muerto con fama de santidad. O, bueno, esta obra que se ha atribuido mucho a Clodio, al hijo de Ribalta, es decir, Juan Ribalta, que es el sueño de San Martín, una miniatura preciosa, o pintura del otro pintor de cámara de Juan de Ribera, que es Juan Sariñena, con este maravilloso Cristo atado a la columna. Hace unos años tuvimos la visita en el colegio del conservador del Victorian Albert Museum de Londres. Vino a ver el museo, porque cuando la Generalitat quería traer aquí el retablo del centenar de la ploma de Marshal de Saks y tal, venía a ver si llevaban los tapices del colegio, alguna cosa, y bueno, entonces vino a ver el museo, no hizo caso de nada, no hizo caso de los grecos, ni nada, no, pasó. Solo le interesaron dos cosas. La copia de Caravaggio, la crucifixión, cuando la vio se fue derecho y dice, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto de dónde ha venido? Solo sabemos que está comprada en Roma, en 1601, 1604, no sabemos nada. Dice, yo esto lo desconocía, esto es excelente. Y al darse la vuelta vio el Cristo atado a la columna. Se fue delante de él, lo contempló un segundo y dijo, wonderful. Dio media vuelta y se fue y ya no quiso ver nada más del museo. Es decir, lo que interesó, es decir, la copia de Caravaggio, ¿verdad? Y el Cristo atado a la columna de Sariñena, que es precioso. O de Sariñena también este retrato de San Luis Beltrán, hecho en vida, ya cuando el santo a punto de morir, se nota en la cara ya muy enfermo. O este retrato de San Juan de Ribera, que no está en el museo, está en la Rectoral, una de las obras maestras de Sariñena, con esa mirada tan vivaz, esos labios así que parece que esbocen una ligera sonrisa. Un Juan de Ribera pues muy distinto al adusto, huraño, como muchas veces se le ha presentado, que tiene una gracia, una simpatía, tiene una frescura que ha captado Sariñena perfectamente. O pintura de Orrente, en la línea de Caravaggio, este sacrificio de Isaac, que fue muy mal restaurado y ha perdido casi todas las veladuras. O también de Orrente, esta curación del paralítico de la piscina probática. Hay más cuadros de Orrente, una Magdalena penitente, Josué parando el sol, tal, pero bueno, no podemos. O esta copia de Ribera, de un exceomo, es decir, de Ribera. Los Juan de Juanes que llegan después no son de Juan de Ribera, estos vienen de una donación que se hace al colegio con el Nazareno, o la Virgen de la Leche, es decir, de Juan de Juanes, también en el museo, hasta el Pinazo, un regalo del pintor para la conmemoración del primer centenario de la beatificación de San Juan de Ribera en 1896, como vemos que pone la firma, Ignacio Pinazo en 1896, este Cristo yacente a punto de resucitar, despidiendo una luz, es decir, misteriosa, que bueno, pues es la obra más moderna que tiene el museo. El museo, además de pintura, pues encierra otras cosas, como este Mapa Mundi de Plancius, que ha sido restaurado recientemente, o escultura como este San Juan Bautista en alabastro italiano policromado del siglo XVI, el Cristo yacente de Gaspar Giner, realizado en 1609, que se procesiona por el colegio toda la noche del Viernes Santo, o el boceto en barro de la estatua de Mariano Benlliure, del patriarca que preside el claustro. Además del museo, el colegio encierra muchas más obras de arte en otras salas, por ejemplo en el refectorio, es decir, en el comedor. Este San Simón Estilita está en el comedor junto con un San Heleno, la cena en la casa de Simón el Fariseo, o la parábola del rico Epulón y el mendigo Lázaro. O en la sacristía de la Inmaculada tenemos de Camarón Boronat este San Juan de Ribera, este retrato. O en la sacristía de la iglesia tenemos esta magnífica Inmaculada, acaba de ser restaurada, de José Cerezo, que tiene poca producción. En la biblioteca del fundador también tenemos toda una serie de cuadros, como este de Fiamingo, una serie de los 4 elementos, aquí vemos el agua, los 4 elementos, y muchos más cuadros de corte que veremos después en fotos generales de la biblioteca. Pero es que el relicario es un pequeño museo. Aquí tiene el relicario, es decir, abierto. El relicario y piense que no son los relicarios originales que se llevaron los franceses. Han quedado unas copias de madera revestidas de plata o pintadas de plateado,
quedado, pero bueno, aún conserva la majestuosidad, esa inmensidad sobrecoge cuando se abren las puertas y uno ve aquello. Aquí vemos el relicario de San Mauro que hemos visto antes en la capilla, y esta es la canilla de San Vicente Ferrer, que hemos visto que llevaban el patriarca en sus manos en la procesión de pintado. Ahí está. Tenía un relicario riquísimo de 3.000 escudos, tal, pero claro, se lo llevaron los franceses también nada. Ahí tiene uno de madera. O esta cajita. Esta es una cajita napolitana, es una falsificación renacentista imitando una cajita pompeyana, romana, y que utiliza San Juan de Ribera para colocar dentro unas reliquias. Probablemente esto le viene de Nápoles, de su padre, que era virrey de Nápoles, y utiliza esta cajita tan hermosa como relicario. Esta es la caja de las ágatas, con dentro todos los papeles, los documentos, autentificando que las reliquias son auténticas. El relicario está rematado por unas esculturas en madera de las 4 virtudes cardinales, en este caso la fortaleza, este es el relicario. O qué decir de la capilla de la Inmaculada, la capilla del monumento, con sus tapices, actualmente en restauración en la Real Fábrica de Tapices, que cuando los vean han cambiado, es decir, completamente. Están irreconocibles los tapices. Va a ser una maravilla cuando vuelvan todos restaurados, porque de ahora que apenas se ve nada, a los colores vivísimos que salen, o la Purísima de Gregorio Fernández, la talla que le envía su hermana, ya llega al colegio una vez ya difunto el patriarca, regalo de su hermana, la marquesa de Maqueda. O, por ejemplo, en la sala rectoral tenemos este delicado mueble napolitano con el ajuar de misa de San Juan de Ribera, que fue el regalo para su primera misa que le hizo su padre, el duque de Alcalá, desde Nápoles. Es cristal de Murano, verde oscuro, con bronce dorado. Y me sorprendió el otro día que fui a Toledo a ver la exposición de los Grecos, al entrar en el Hospital Tavera, como saben, Tavera, Medinaceli, emparentados es decir, con los Rivera, vi encima del altar mayor, el Hospital Tavera, un juego de misa prácticamente igual, en cristal de Murano, verde oscuro, con este bronce, y probablemente que vengan también de Nápoles, regalo del padre del patriarca. O la colección textil, es decir, desconocida, esta capa que se hace para recibir las reliquias de San Mauro, en seda roja, interesante. O esta casulla que no es de tela, sino de cuero. Es un cuero ligero, es una casulla de cuero, y era una de las casullas preciosas que tenía el patriarca. O la capa conocida como Margarita en el colegio, porque es la capa con la que el patriarca casó a Margarita de Austria con Felipe III, y fue un regalo de la reina para su boda, y que el patriarca deja en las constituciones que se utilice solo para la procesión de Corpus. La continúa utilizando el rector o el arzobispo, si viene, para presidir la procesión de Corpus. Aquí un detalle del capillo posterior con el escudo del patriarca. Aquí también otro detalle. O esta casulla del patriarca, en un damasco rojo, pero que ha reutilizado para hacer el galón probablemente una tira, una cenefa de un tapiz anterior, del siglo XV, que se ha reutilizado para hacer el adorno de la casulla. Una de las mitras de Juan de Ribera, que se conservan allí en sus aposentos, es decir, en el colegio. Y pasando a la biblioteca y a todo el material librario, es decir, ya muy brevemente ya he de acabar, pues qué decir. Aquí tenemos uno de los volúmenes de los apuntes de teología de San Juan de Ribera. Conservamos todos sus apuntes del curso de teología. Son 9 volúmenes. Están primorosamente encuadernados y allí con su letra, pues las clases cada día, los apuntes. El día que no ha acudido a clase, pues unas hojas en blanco. El día que se ha distraído, unos dibujitos, unas rayas, tal, y no ha tomado apuntes. O sea, algún día se dedica a hacer versitos, a escribir algún chiste, incluso a hacer alguna caricatura, es decir, de un profesor. Bien, hombre, el cocodrilo, con hablar de él, el dragón del patriarca. Juan de Ribera era muy aficionado a las ciencias naturales y entonces un pariente suyo, llamado también Perafán de Ribera como su padre, llegó a ser virrey del Perú y le enviaba desde allí pues animales exóticos que aquí eran poco conocidos, sobre todo aves, pues loros, guacamayos, pájaros muy, muy vistosos, plantas, es decir, también que aquí eran desconocidas, como el tabaco, y que él aclimató en el huerto que tenía en la calle Alboraya, y le envió también un par de caimanes. Exactamente son cocodrilos cubanos, son unos caimanes del Caribe, mucho más grandes. Le envió un macho y una hembra, este es el macho que se llama Lepanto. Le puso por nombre Lepanto, por la batalla de Lepanto.
Entonces él los crió también ahí en la calle Alboraya, en una finca que tenía. ¿No? Tenía una especie de jardín zoológico y cuando murió mandó disecarlo y colocarlo aquí en el zaguán del colegio. No solo por una rareza, es decir, solo para ver, es decir, un cocodrilo, sino además porque en la simbología clásica pues, de los animales el cocodrilo es símbolo de respeto, de atención, de silencio y una manera de indicar de cómo había que estar en la iglesia. De esa manera, como el cocodrilo, quieto. Además le servía a las madres para atemorizar a los niños pequeños que venían. Decía, si no te estás quieto bajará el dragón y se te comerá. Y entonces funcionaba, hoy en día no, con los niños de hoy eso no, pero entonces el niño estaba aterrorizado allí. Bueno, esta es la escalera de acceso a la biblioteca del fundador, que está presidida por un Hércules, una terracota napolitana de Hércules, para indicar que, bueno, que el que entre a la biblioteca se apreste como Hércules a enfrentarse con muchos trabajos. No se crea que por tocar un libro va a aprender. Va a tener que leer, enfrentarse a muchas dificultades, ir a un diccionario, tal, memorizar, es decir, como lo coloca ahí. Y hace además adrede que la subida a la biblioteca sea muy pronunciada para que sea como una subida iniciática, lo que cuesta saber. Realmente subir a la biblioteca es pesado. Los escalones tienen 3 centímetros más que el resto de los tramos de la escalera y lo ha hecho adrede para que el que suba sepa lo que cuesta aprender. Vemos aquí la biblioteca con los cuadros de corte de los reyes. Su padre había sido virrey y él también virrey aquí en Valencia. Aquí se conserva su biblioteca personal, con más de 2000 volúmenes del siglo XVI y los primeros años del XVII, amén de algunos códices, 12 incunables, etc. Esta es una página de una de sus Biblias comentada por él. Todos los días estudiaba la Biblia y comentaba. Y he puesto esta, el Evangelio de San Mateo, porque es cuando dice que Jesús, tomando el pan, lo bendijo, y después, tomando el cáliz, ven aquí cálicem, ha subrayado la palabra cáliz, ha puesto una cruz, y si vamos aquí a la cruz, dice, este cáliz hasta hoy en día se conserva en nuestra Catedral de Valencia. Ha puesto una nota referente al Santo Cáliz. La biblioteca está presidida por un altar para indicar que a la biblioteca no se va solo a estudiar, quien estudia allí las materias de teología está rezando, está haciendo lectio divina, y está decorada con unos hermosos bustos renacentistas napolitanos que imitan también antigüedades romanas y que se han convertido en mártires. Aquí San Marino, una colección que le debió delegar su padre. Hay bustos en mármol y otros en bronce, como este. Y tenemos, bueno, pues libros preciosos como la edición Sistina de la Biblia Vulgata, este libro con unos grabados, lleno de grabados de Luis de Alcázar sobre el Apocalipsis, pero es que tiene libros también de arte bélica, como vemos aquí, tienen libros de arte bélica, la Biblioteca de los Santos Padres, de Ulises Aldrabandini la ornitología, tiene libros de ornitología, muchos libros de ciencias naturales, era una mentalidad humanista, la del patriarca. O tiene este códice de las historias de Paulo Orosio, que perteneció a don Juan Fernández de Heredia, señor de Albarracín, precioso, un códice en vitela, es decir, miniado. Bueno, este otro. Bueno, en el archivo se guardan cosas curiosas, como uno de los pasquines burlescos que cuando San Juan de Ribera quiso reformar la Universidad de Valencia y obligó a dimitir a algunos catedráticos y encarceló a algunos estudiantes, pues los estudiantes fueron llenando Valencia de pasquines burlescos y difamatorios contra él. Y este es uno de ellos, conservado por la Inquisición, que se guarda en el archivo del colegio. El archivo del colegio, además de tener el material propio del colegio, las cuentas y demás, pues tiene algunas cosas preciosas, como este libro de horas de Felipe el Hermoso, que perteneció después al conde duque de Olivares, que está hecho para un hijo bastardo de Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, un hijo que después llegaría a ser obispo de Lieja. Es una obra miniada preciosa, miniaturas entre ellas, por ejemplo, esta, que nos piden muchísimo, porque es la primera representación del golf. Están jugando, como ven, los expertos dicen que no es el golf, que es el shote o algo así, es un juego holandés muy parecido al golf, pero para la historia del deporte nos piden mucho esta, porque está cada mes, como es para un niño, con juegos de niños propios de ese mes y el signo del zodíaco y los santos. Bueno, hay también un manuscrito de sermones de San Vicente Ferrer, con anotaciones del santo. Aquí, por ejemplo, vemos In loco de Jumilla, dice aquí. Es un sermón predicado en Jumilla. Está hablando algo aquí de los moros, mahomética, leemos aquí, que es muy difícil de leer porque hay una letra endiablada.
O, por ejemplo, en el archivo también una carta autógrafa de San Luis Bertrán, es decir, a su madre, interesante, o esta caja de Carey, que actualmente está en el museo y conservaba el manuscrito de Tristitia Christi, el manuscrito de Tomás Moro, sobre la pasión de Cristo, que escribió en la Torre de Londres antes de que lo ajusticiaran, y que saben que se conserva en el colegio, porque la hija mayor de Tomás Moro, Margarita, lo fue sacando de la Torre de Londres, las visitas que le hacían, y cuando ejecutaron a su padre, por miedo lo entregó al embajador de España ahí en Londres. Este lo envió al emperador Carlos V, y cuando el emperador vio que no eran cosas políticas, sino unas meditaciones piadosas, se lo regaló a su confesor, Fray Pedro de Soto. Y este lo regaló al conde de Oropesa, y el conde de Oropesa se lo regaló a San Juan de Ribera ante la insistencia. San Juan de Ribera se enteró y se lo pidió, le interesaban mucho los temas ingleses. Hay bastantes libros referentes a Inglaterra, la biblioteca del colegio, y en esta caja de Carey guardó el manuscrito. Actualmente está en la caja fuerte, no está en la caja. ¿Qué decir del archivo musical? El colegio tiene un riquísimo archivo musical desconocido, con mucha música inédita que se elaboraron los maestros de capilla para las ceremonias del colegio, y con cantorales bellamente iluminados, como este, con una Verónica. Aquí tenemos los libros de coro, son libros así de grandes, o más. Otra miniatura de un libro de coro. Y el archivo de protocolos, un lugar mágico que se formó con la donación de uno de los superiores del colegio, don Mariano Tortosa y Tudela, que tenía como hobby comprar protocolos notariales, porque observó un día que llegaban a la cocina del colegio productos del mercado envueltos en documentos del siglo XV, del XIV, del XVI. Entonces digo, ¿qué pasa aquí? Entonces se fue a ver ahí el mercado, y ahí la señora del mercado tenía una pila de protocolos, y le compraban algo para hacer una mesureta, arrancaba de un protocolo, hacía una mesureta, o envolvía tal. Entonces fue, ¿y esto qué pasa? Pues me lo vende una señora, pues una viuda de un notario que tenía su casa ahí llena de protocolos, no sabía qué hacer con aquello, que le llenaba la casa y lo iba vendiendo. Se vendieron muchos para los hornos, para quemar. Sí. O para utilizar el cuero con el que estaban forrados por fuera. Han desaparecido muchísimos. Y este señor se dedicó a comprarlos. Compró cerca de 30.000 y los legó al colegio. Se ha sido uno de los grandes salvadores de la cultura valenciana. Tiene mucho más, prácticamente el doble, que el archivo del Reino de Valencia. Y este señor todavía no tiene una calle ni una plaza en Valencia. Cosas que pasan aquí en esta ciudad. ¿Ven? Es un espacio mágico. Eso es todo un ala del colegio. ¿Es lo que es todo un ala del colegio? Que es toda la manzana, pues todo un ala así. Ustedes van pasando por debajo de un bosque de protocolos. Un bosque de protocolos. Es un espacio, realmente hay que verlo porque, como digo, es mágico. Aquí tenemos, por ejemplo, un protocolo que dice Joannes de Castellví. Joan de Castellví, miles, habitator Valencia, nomine meo, propio, ut parte Isabelis uxorme. Está ahí haciendo pues, un contrato o cualquier cosa de Joan de Castellví. O, por ejemplo, el edicto de expulsión de los moriscos de 1609, que se ha perdido, y una de las pocas copias impresas se conserva allí en el colegio. Una curiosidad, por ejemplo, que conserva el archivo del colegio, y es que en el siglo XIX se hizo un proyecto para cubrir el claustro del colegio como si fuera la estación del norte, con una cubierta, es decir, de metal y de cristal. Entonces, el proyecto del arquitecto se conserva allí Hay curiosidades de esta. Y estas fotos, ya con esto acabo, por ejemplo, esto es la iglesia durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil se reforzaron los arcos, como ven, por los bombardeos que no cayeran, porque se utilizó como contenedor de cuadros del Museo del Prado y de libros de la Biblioteca Nacional. De hecho, aquí ven el presbiterio de la iglesia con un montón de libros de la Biblioteca Nacional, digamos, y aquí unas señoritas que están remendando un tapiz probablemente de la Casa de Alba, porque muchos bienes de la Casa de Alba estuvieron aquí en el colegio. Aquí vemos una foto con las meninas en la iglesia del colegio. Estos son los azulejos y uno de los frescos del martirio de San Vicente, probablemente, con las meninas de Velázquez, que estuvo en el colegio. Todo Velázquez estuvo en el colegio, así como Goya estuvo en las Torres de Serrano, todo Velázquez. Hay otras fotos con el martirio de San Mauricio del Greco apoyado en el retablo del presbiterio, es decir, del colegio. Estuvo allí. Y nada más, nada más. En suma, esto es el escudo del colegio. El Real Colegio Seminario de Corpus Christi es una joya eminente del patrimonio valenciano. Un emporio, diría yo,
de religiosidad, arte y cultura que su fundador, San Juan de Ribera, nos legó como expresión de la riqueza de su espíritu. Y miren, aunque sea políticamente incorrecto, si me lo permiten, les diré que el Colegio del Patriarca es un reproche para nosotros. No solo por conocerlo poco, sino por el hecho de que Ribera, San Juan de Ribera, siendo andaluz de nacimiento y castellano de formación, regaló a Valencia uno de sus mejores patrimonios culturales. Ningún valenciano ha hecho tanto por Valencia en este campo del mecenazgo artístico. Ni los Borja, que no hicieron nada, quitando los ángeles de la catedral, que pagaron los canónigos, no pagaron los Borja, que eso no soltaba ni un duro, tal. No hicieron nada, ni Alfonso el Magnánimo, tanto Valencia solo sacaba dinero, no hizo nada por Valencia. La capilla real de los dominicos apenas tal, y nada más. Ni los otros arzobispos. Un andaluz y castellano es el que más hizo por el mecenazgo y por el patrimonio, digamos, artístico de Valencia. Muchas gracias por su atención. ¿Se oye? Sí, pues muchas gracias por su intervención. Sabía que nos iba a defraudar y así ha sido magnífica la exposición. Y ahora, amablemente, don Miguel accederá a las preguntas que quieran hacer. Así es que si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano y una señorita le llevará el micrófono. Don Miguel, muchas gracias por la exposición, ha sido impresionante. Y yo le quería hacer una pregunta un poco indiscreta, y no hace falta que me la conteste. ¿Cuántas diapositivas ha tenido que confeccionar para cada una de las que nos ha descubierto que son fantásticas? Bueno, si las hubiera tenido que confeccionar, creo que hubiera sido más rápido. El problema es que he cogido todo el archivo de fotografías que hay en el colegio y eso sí que me ha llevado muchísimo trabajo, porque hay un montón, pero algunas son de muy mala calidad. Entonces vas abriendo archivos. En un archivo tiene aquí 200 fotos. Y aquí estará esto, estará lo otro, pero no están clasificadas. Entonces, bueno, ha sido un trabajo laborioso, pero gracias a Dios cada vez tenemos, y ya con buena resolución, prácticamente todo el patrimonio artístico del colegio ya, vamos, escaneado, digamos, o fotografiado con buena resolución, y hemos comenzado también todo el material documental. Del archivo de protocolos, claro, imposible, son cerca de 30.000, eso es muy difícil, pero se han digitalizado unos 200 y pico, los más antiguos. Los que hay del siglo XIV y de inicios del siglo XV, y del siglo XV se quiere acabar todo, hacer todo digitalizado. Y luego de los documentos del colegio, poco a poco del archivo del colegio se están digitalizando. Ya tenemos todos los del fundador, San Juan de Ribera, y poco a poco vamos avanzando en el tiempo, llegando hasta nuestros días. Es un trabajo costoso, no tenemos ninguna ayuda, nadie nos ayuda tal, pero el colegio, es decir, lo va haciendo, y claro, porque hay que tener todo esto en estos nuevos medios, y además porque puede haber un incendio, cualquier cosa un día y quedarnos sin... Y así podemos trabajar, ya a los investigadores que vienen ya no se les facilitan los documentos originales, sino estas copias, con lo cual pueden trabajar directamente en el ordenador. O si se encarga, se envía, bien en un CD o bien por correo electrónico, se envía. Hay investigadores que piden, quiero tal documento, tal cosa, tal, pues se le envía. Sí, de nada. Bien, ¿quiere hacer alguien alguna pregunta más? Muchas gracias por su exposición, naturalmente, y quisiera preguntar algo que no se habla nunca de ello. ¿Por qué, a pesar de que la familia Ribera era tan importante en Sevilla, ellos que son Enríquez, es la familia real de Castilla, aunque no directamente por el rey, sino por un hermano? ¿Por qué se habla siempre de Ribera y no Enríquez o Enríquez de Ribera? Bien, yo no lo entiendo, pero para esto hay que entender los temas nobiliarios y de herencias. Entonces probablemente tenía una herencia que obligaba a anteponer el apellido Ribera, porque su padre no lo antepone hasta que no recibe los títulos de duque de Alcalá, todos los títulos de su tío, don Fadrique de Ribera, que era el duque de Alcalá y el señor de la Casa de Pilatos, y al no tener hijos le hereda su sobrino, que por cierto pensaba desheredarlo. Pues resulta que el padre San Juan de Ribera de joven era muy casquivano. De hecho, San Juan de Ribera es hijo natural del matrimonio legítimo, no tiene hijos, y tiene San Juan de Ribera y 3 hermanas que son de 3 mujeres distintas.
Entonces le recrimina que si sigue con esa mala vida no le va a heredar, le heredará, es decir, otro. Entonces, cuando hereda los bienes de don Fadrique de Rivera es cuando cambia y se pone el Rivera como primer apellido, solamente, claro, obligado por, digamos, por esa sucesión nobiliaria. Y más adelante cambia de vida. Luego, sin embargo, en Nápoles escribe a su hijo, nombrado obispo de Badajoz, después de Valencia, unas cartas en las que parece que sea su director espiritual, es decir, unas cartas diciendo cómo tiene que vivir la moderación en el porte, la discreción con todos, la amabilidad, no sé cuántos, etc. Un personaje singular. El padre es un gran desconocido, hay pocos documentos, pero yo creo que influye muchísimo en el hijo. Juan de Rivera estaba fascinado por su padre y habría que estudiar la figura del duque de Alcalá para entender después muchas de las actuaciones de San Juan de Rivera. Sí, se oye. Bueno, quería que me dijera si tiene usted alguna relación o tuvo con el padre Eladio España. No, vamos, yo no tengo ninguna relación directa. Todavía aún he conocido yo algún seminarista de mi época del seminario que había entrado en el seminario llevado por don Eladio España, que era un gran director espiritual que llevó muchos jóvenes al seminario, bueno, pues entre ellos al difunto, hace poco, cardenal de Barcelona, don Ricardo María Carles. Pero aún he conocido yo en el seminario algunos jóvenes que entraron allí por la dirección espiritual de don Eladio. Pero don Eladio ya, cuando yo llegué al colegio, ya hacía muchísimos años que ya no estaba. Incluso ya había fallecido. Se retiró después a la barraca de Aguas Vivas y allí falleció. Entonces, yo relación con don Eladio personal no he tenido. Lo he conocido después, he oído hablar de él al estar en el colegio. Es que había muchos jóvenes, bueno, hoy viejos, como yo, que tuvimos relación con el padre España. Sí, pero quedan algunos también no tan mayores, algunos de 50 años por ahí también que han tenido todavía relación. Ya más jóvenes no, imposible, claro. Ya no. Que él fue también entusiasta. La verdad es que los superiores del colegio, gracias a que han sido siempre, bueno, pues personas de mucha cultura, han sabido valorar y mantener ese legado de San Juan de Rivera. A lo mejor en otras manos se hubiera dilapidado decir todo esto, pero el colegio se cuida, vamos, mimosamente, se cuida con delicadeza. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias, don Miguel, por su brillante, detallada y amena exposición. Como les he dicho anteriormente, hoy cerramos este 7º ciclo de conferencias y al que le hemos dedicado toda nuestra atención y nuestro cariño. Todos los ponentes, estoy seguro, han sabido reflejar el importante valor de estas joyas de nuestro patrimonio valenciano. Y, por último, agradecerles a ustedes su asistencia a estas conferencias y esperamos verles en la nueva edición del próximo año. Buenas noches.